Buenos días. Seguimos con Sefer Shmuel. Vamos a ver hoy los sufrimientos de David Amelech. Es el tema. La Gemara dice en Masejet Eruvin: Libam shel Rishonim, Amar Rabbi Yochanan, Libam shel Rishonim kepitcho shel Ulam, ושל אחרונים כפתחו של היכל, ואנו כמלוא נקב מחד צדקית. Traducción. Dice Rabbi Yochanan: el corazón de los primeros sabios era tan amplio como si fuera una gran sala, un gran salón. Shel Achronim, de los últimos, ya más chico, era como un hijal. Hijal es menos que ulam. Esa es una salita. El corazón, dijo. El corazón de los primeros era tan amplio como un ulam, una sala grande. De los últimos, como de un hijal, que es menos grande. Veanu, pero el nuestro, kimlo nekev macha tzidkit, es como el agujero de la aguja. O sea que aquí trata de decir cómo se han bajado las generaciones y da ejemplos. Rishonim, cuando hablo de Rishonim, ¿a quién me refiero? A Rabbi Akiva. Aharonim, ¿quiénes son los Aharonim? Rabbi Elazar ben Shamua, que es un Taná de los últimos Tanaim. Rabbi Elazar ben Shamua. Veanu kimelo nekev mahad sitkit, esto lo está diciendo Rabbi Yochanan. O sea que Rabbi Yochanan el corazón es como si fuera un agujero de aguja. No, Rabbi Yochanan en la Morá. Entonces nosotros ya nos desaparecimos. Y pintamos. Rabbi Yochanan era el que tenía menos. Es lo que... Yochanan es el que tenía... Sí, dice, nosotros, a comparación de que ellos, somos como si fuera una aguja. Entonces nosotros ya no estamos en la lista, ya estamos fuera de esto. David Amelech, o sea, esto es para mostrar cómo han bajado las generaciones. Ahora, David Amelech, aún con relación de aquellos Rishonim, se llamaba David Melech Israel. O sea, para tener ahora idea de quién es David Amelech. O sea, esto lo que vimos aquí nos dio una proporción. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde están aquellos Tanaí? ¿Dónde está Rabbi Yochanan? ¿Y dónde está todavía la generación más arriba de él que Rabbi Elazar ben Shamua? Y luego, ¿dónde está Rabbi Akiva? Y David Amelech está todavía mucho más arriba, porque ellos, los que tenían un corazón tan amplio como si fuera una gran sala, igual consideraron a David Melech Israel. O sea, que nosotros David está en un concepto muy elevado, y hubiéramos esperado de una persona como David Amelech escuchar de él una vida muy tranquila, una vida 100% basada en lo espiritual y sin problemas. Pero si vamos a analizar su biografía de David Amelech, vamos a encontrar toda una historia de sufrimientos, tal vez más grande que las de Job. Tal vez. La Gemara dice en Masejet Yomá que nadie tiene pretexto para no cumplir con sus obligaciones o para no servir a Dios. ¿Por qué nadie tiene pretexto? ¿Qué vas a decir? Fui muy rico y por eso no tenía tiempo. Pues te van a traer a Rabbi Yehuda Anasi, que también era muy rico, y con todo esto tenía tiempo suficiente para servir a Dios, para estudiar Torah y para escribir los Mishnayot. Vas a decir, fui muy pobre y no tenía cabeza para estudiar Torah, tenía yo que correr para obtener mi parnasá. Te van a traer muestra o ejemplo de Hillel Azaken, que era muy pobre y con todo eso, muchísimas gracias. Con todo eso, se dedicaba a estudiar Torah del nivel más elevado. Vas a decir, tenía muchas tentaciones, muchas seducciones en la vida, que el Yetzer Hara me ganaba. Te van a traer pruebas de Yosef Atzadik, que quien tenía seducciones más fuertes que Yosef, y con todo eso logró
a superar las pruebas. Tal vez había que agregar que si vas a decir, bueno, pero sufría mucho, tenía muchos sufrimientos, entonces te van a traer ejemplo de David Amelech. Esto la Gemara no lo trae, pero esto tal vez nosotros tendríamos que agregar. Aquella persona que sufrió mucho y que le entraron muchas dudas, ¿dónde está Dios? ¿Cómo puede ser que a los justos les va mal y a los malos les va bien? No puedes decir, no puedes utilizar esto como pretexto para no servir a Dios, porque no sufriste como David Amelech. David Amelech sufrió más que cualquiera y con todo eso fue David Neim Zmirot Israel. ¿Sí? ¿El de la pobreza quién era? Ile. Y el anterior era el que mencionó. Rabbi Yehuda, sí. Y ese que tenía mucho dinero. Sí. David Amelech, que tanto sufrió en su vida, cuando él expresa sobre su vida, dice, Ach tov v'chesed irdefuni kol yamei chayai. Él ni siquiera se da cuenta que está sufriendo. Ach tov v'chesed irdefuni kol yamei chayai. ¿Qué es? O sea, puro bien y bondad me ha alcanzado en mi vida. O sea, nunca he sentido ningún sufrimiento. Como esto recuerda la historia de Rabbi Zushia Neapoli, el famoso rabbi, que dicen que él tenía un hermano, Rabbi Elimelech Milizhensky. Eran dos hermanos rabinos muy importantes, y uno de los hasidim de Rabbi Elimelech Milizhensky llegó con él y dice, Rebbe, quiero que me enseñas cómo poder cumplir con lo que dicen nuestros sabios, Eizeu Ashir, Asameach Bechelko, ¿quién es el rico? El que está contento con lo que tiene. Yo trato de estar contento con lo que tengo y no puedo, o sea, me cuesta trabajo. Quiero que me enseñes cómo cumplir y obtener esta cualidad. Le dijo a Rabbi Elimelech, mira, ve con mi hermano Rabbi Zushia y él te va a enseñar. Dile que yo te mandé para que te enseñe esto. Fue a buscar al hermano que vivía en un pueblito muy lejos, retirado. Se fue hasta allá, viajó muchísimo, llegó al pueblo. Era un pueblo muy humilde, muy pobre. Preguntó por ahí dónde vive Rabbi Zushia y le enseñan la última, en la esquina del pueblo humilde, lo más humilde del pueblo, ahí una choza donde vivía Rabbi Zushia. Llega allá, toca la puerta, le abre Rabbi Zushia la puerta con una sonrisa y lo invita a que entre adentro. Entra él y ve una casa, una pobreza extrema, no hay nada entero en esta casa, muchos niños en la casa andan con hambre, se ve que no hay nada. Y Rabbi Zushia le pregunta con una sonrisa, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Para qué soy bueno? Dice, es que tu hermano Rabbi Elimelech me mandó para que me enseñes cómo se puede cumplir lo que dicen nuestros sabios, ahí de Washir, llegar a ser rico, aquel que está contento con lo que tiene. Dice, no soy la persona indicada, adecuada para enseñarte esto. Para eso tienes que ir con alguien que tiene muy poco, que le falta, y con todo eso está contento. Por a mí que no me falta nada. ¿Qué chiste tiene? ¿Qué grandeza es de que yo estoy contento, pero porque no me falta nada? Pero tienes que ir con alguien que sí le falta y con todo esto está contento. Y eso sí, no soy yo. De hecho está escrito, nosotros decimos en Birkat Hamazon, Dorshei Hashem lo yachzeru kol tov. No dice Dorshei Hashem y yelahem kol tov, que aquellos que buscan a Dios van a tener todo. Esto no está escrito. Dicen, está escrito en el pasuk que aquellos que buscan a Dios son aquellos que no les falta nada bueno. ¿Sí? O sea, una cosa es tener todo, otra cosa es que no le falta. El verdadero Sameach Bechelko es aquel que no siente que le falta, y eso es David Amelech. Ni siquiera sintió que él está haciendo un esfuerzo para superar pruebas y poder estar contento con todo y lo que sufre. Ni siquiera sintió que está sufriendo. ¿Cuál es la receta para llegar a este nivel? El mismo David Amelech dice, Shivti bebeit Hashem kol yemei chayai, veshavti bebeit Hashem Leorech Yamim. En este mismo capítulo dice, Achtov v'chesed defuni kol yamei chayai. ¿Cómo termina? Veshavti bebeit Hashem. Voy a sentarme, me senté en la casa de Dios, Leorech Yamim, a lo largo de toda mi vida. Cuando está uno sentado, Es el 23, ¿no? cuando está uno sentado en la casa de Dios a lo largo de su vida, ahí donde está pegado, no siente ni siquiera que le falta algo. ¿Cómo terminamos el tema más adelante? De Shabti Beit Hashem Creo que es el Leorech Yamim. No, es el 23.
Es el 23. Y yo, por ejemplo, sí se quejó. David nunca se quejó. Por eso David nunca se quejó, más grande. 23. A tal grado llega que cuando uno está pegado a la Torah, que no siente sufrimiento, hay una historia de uno de los grandes rebes hasídicos, el rebe Mimojitz, que estaba enfermo y había que cortarle la pierna, quitar la pierna. En Varsovia le hicieron la operación en un hospital y cuando le iban a dar una inyección para anestesiarlo, pidió que no se la diera, que no quiere. ¿Por qué? Porque si va a dormir no va a poder estudiar Torah. Entonces dijeron, pero ¿cómo vas a aguantar? O sea, te vamos a cortar la pierna. Dice, no se preocupen. Y en es una historia verídica, está registrada. Mojitz es un pueblo en Polonia. Conozco bien esta historia porque mi familia corresponde a esta Hasidut. Conozco personalmente al rebe de hoy, que conocía a su papá, y esto era el abuelo del papá. ¿Y no se dejó anestesiar? No se dejó. Le cortaron la pierna ¿Estoy estudiando? y él siguió, estaba tan concentrado en el estudio que no sintió nada. ¿Qué nivel? Sin anestesia. Entonces pueden imaginar una cosa así. Esto es de Shabtiv et Hashem Leorchem Achtov Achester Refuim Koyam Achai, ni siquiera siente el sufrimiento. Hablaron de Job. Con Job sufrió, pero en un momento dado la esposa de Job le dijo, Barej Elokim Amut. ¿Sabe qué? Ya no es aguantable ese sufrimiento. Porque te rebelas contra Dios. Que te va a matar, que te mate mejor. ¿Para qué quieres vivir con ese sufrimiento? Mejor maldiga Shalom a Dios, aunque te mate y ya, pero no se puede aguantar ese sufrimiento. Así decía la esposa de la esposa de Job. En un momento dado de debilidad, donde no eran aguantables los sufrimientos. Pero David nunca se expresó de esa forma, al contrario, siempre sentía todo bueno. Que ayal ta'arog ala fikei mai, ken nafshi ta'arog eleja Elokim. O sea, se está extrañando, esperando acercarse con Dios como una gacela que está con sed y que ve de lejos un manantial de agua. Así corre él hacia Dios. Nunca tenía ninguna crítica. Es el 42. Nunca tenía una crítica o una duda de la bondad y de la justicia de Dios. Y no es porque David no está consciente de sus sufrimientos, pero él entiende, como dice, Shivtecha u mish'antecha eima yenachamuni. 42. Shivtecha u mish'antecha eima yenachamuni, dice David Amelech. Tanto tu palo con que me pegas como el palo que me das para apoyarse, el bastón, los dos son mi consuelo. O sea, para él, recibiendo un golpe de Dios o una caricia se dice, sí, de Dios, los dos son para él regalos, porque finalmente de dónde vienen de Dios. ¿Es el 23? ¿No me digas? Sí, esto es el anterior, el 21 23. Akadosh Baruj Hu le da sufrimientos a los tzadikim por varias razones. Uno es mostrar la emuná de los tzadikim, que su emuná es fuerte como si fuera una roca que no se rompe. A veces Dios escoge a unos tzadikim y les manda sufrimientos para que todo el mundo viera a qué grado puede llegar la emuná y de qué sirve, que con la emuná puede uno superar cualquier prueba. Es una lección para los demás. 2, para purificar a los mismos tzadikim. 3, a veces sufren por otros también, para que a través de su sufrimiento todo el mundo pueda seguir existiendo. Ellos a través de eso se aguantan a veces Como una catarata. Rabbi Elhanan Wasserman, muy famoso, alumno del Hafetz Haim, cuando vinieron los nazis para llevarlo y sabía que ya una vez los llevan ya no hay más que un par de horas de vida, él estaba durante todo el tiempo
siguiendo con sus clases de Torah. Estuvo en una casa ahí en el gueto de Kovna, en Lituania, y ahí con los alumnos dando clases todo el tiempo, estudiando todo como si fuera, no pasa nada, o sea, en un islote completamente aislado del mundo. Pero en un momento ya vieron por la ventana que los nazis están llegando. Entonces en este momento dio una sijat de musar a los alumnos acerca de lo que está por pasar. Está todo registrado porque uno de los alumnos, un único alumno logró a escaparse, a sobrevivir y escribió todo lo que dijo. Y les dijo a sus alumnos, ¿nosotros qué? ¿Dónde estamos? Si ahora sabemos, ahí vienen los nazis, en unos minutos nos llevan y en un par de horas nos matan. ¿Somos Reshaim o somos Tzadikim? ¿Por qué nos llega a tocar esto? No les dijo a los alumnos, porque somos malos, por eso nos toca eso. Al contrario, ¿saben por qué vienen los nazis y nos van a llevar? Porque somos Tzadikim. Y por lo tanto nos escogió Dios para que seamos nosotros la capará por todo Am Israel, como un corbán. Cuando se escoge un corbán, se escoge de lo mejor. El que no se escoge de lo mejor, no se le acepta el corbán. Caín y Hebel, los dos ofrecieron corbanot. El de Caín no fue aceptado, el de Hebel sí. ¿Por qué? Porque él trajo de lo mejor. Mostró su voluntad, su entrega, su corazón entero. Caín no, Caín nada más hizo para salir de obligación. Ese tipo de corbán no se acepta. Si queremos que nuestro corbán sea aceptado y que tenga sentido y que realmente logre este corbán a salvar al resto de Am Israel, debemos de hacer que el corbán sea kasher. Y una de las cosas que pueden hacer pasul un corbán es un mal pensamiento a la hora de hacer el corbán. Si vamos a dudar, si vamos a tener la menor duda en nuestros corazones o en nuestras mentes sobre la justicia de Dios, sobre lo correcto que es, podemos hacer pasul el corbán. Entonces no sirvió nuestro corbán. Si vamos a ir a hacer nuestro corbán con corazón entero, con toda la entrega, sí, este corbán va a ser útil porque va a salvar al resto de Am Israel. Cuando vemos un tzadik que está sufriendo, se empiezan a hacer preguntas sobre Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Y por qué Dios permite? Etcétera. ¿Esto de dónde sale? ¿De dónde viene esta pregunta? Viene porque uno no entiende lo que es Dios, el concepto de Dios. Uno se lo está imaginando quién es Dios, de acuerdo a sus imaginaciones y a sus características que le está dando a su Dios, le viene con preguntas porque contradice a lo que él se imaginaba que quién es Dios. Pero aquel que su Dios es el verdadero Dios, el que está descrito en el Tanaj, ¿sí? Sobre Dios, ¿qué es Dios? Él no existe, para él no existen estas preguntas. ¿Por qué? Al contrario, él puede hasta entender, como Rebbe Hanan Wasserman, que esto es así tiene que ser, que forzosamente tiene que venir esto. ¿Por qué? Porque si Dios lo decidió, quiere decir que forzosamente así tiene que ser. ¿Cómo se llamaba ese rap? El Hanan Wasserman. Cuando uno es verdaderamente cercano a Dios, entonces el sufrimiento no solo que no debilita su emuná, sino al contrario, el mismo sufrimiento fortalece su emuná, y esto es lo que pasa con David HaMelech. Vamos a tratar de hacer un repaso sobre la vida de David HaMelech y ver algo de sus sufrimientos. En Yeshayahu encontramos una descripción acerca de David HaMelech. Dice así. ¿Dónde? ¿Yeshayahu qué número? En Yeshayahu Perek Nun Gimel. Yeshayahu habla del Mashiach. Pero Mashiach viene con las mismas características de David. Es Mashiach ben David. Entonces todo lo que dice sobre Mashiach es porque de ahí viene desde David. Entonces, ¿cómo va a ser Mashiach? Va a ser igual, dice así, cuando va a llegar Mashiach, nadie va a creer que él es. Porque, entonces, ¿cómo nos imaginamos Mashiach? Un rey con todos los símbolos del reinado. La belleza, ¿cómo se dice? Majestuosidad. Pero ¿cómo va a llegar Mashiach? Vayal kayonek lefanav kashoresh me'eretz ziyah.
lo toar lo velo adá. Vas de repente a surgir como si fuera una raíz que sale de la tierra, sin toar, sin belleza, sin adar, sin vista es importante. Venir eu velo maré. Vamos a verlo y no vamos a ver nada especial. Vamos a decir, este es, nadie va a creer. Nivze bajadal ishim, al contrario, va a ser nivze. ¿Cómo se dice nivze? Menospreciado, despreciado. Hadal ishim, como alguien que va a decir, este no es nadie. Ishmach ovot v'yidu v'choli, va a ser un hombre de mucho dolor y de muchos sufrimientos, muchas enfermedades. Uchemaster panim imenu nivze velo chashavnu, va a ser alguien que nadie le va a dar importancia. Y esto es David Amelech. David Amelech empieza a sufrir desde mucho antes de que se nombra como rey, desde su infancia. Por ejemplo, el mismo David dice en Teilim Perek Samechtet: Muzar raiti lechai venochri livnei emi. Perek Samechtet Pasuk Tet. Siempre fui extraño para mis hermanos. Siempre me consideraron como nochri, como alguien extraño, alguien de afuera. No me tomaron en cuenta como parte de la familia. Muzar haiti lechai venochri livnei imi. O sea, siempre fue la oveja negra de la familia. No solo cuando era joven, sino aún después de que fue ungido como rey por Shmuel. Aún ya era momento para que ya lo empiecen a respetar. Nadie lo respetaba, lo vimos la semana pasada, cuando vino a pelear, o sea, vino a ver lo que pasa ahí con Goliat. El hermano mayor lo regañó: tú, ¿y qué haces aquí? ¿Quién te permitió dejar las ovejas ahí? ¿Con quién los encargaste? Nada más porque tienes la curiosidad de ver lo que pasa. Vete a tu lugar, vete a tu trabajo, no molestes aquí. Así lo trató el hermano Eliab, el hermano mayor. Pero David ya está ungido. ¿Ya sabía? Claro, porque Shmuel estaba revisando uno por uno de los hijos de Ishai. Y a nadie le tocaba hasta que llegó con David. Igual aún cuando venció a Goliat, ya era para que ahora sí dijeran: este sí, nos equivocábamos, esto no es lo que pensábamos, este sí es un hombre valiente, importante, que Dios está con él. Pero como dice Shaul, Vayomer Elab Shaul ben mi ata anar. Primero Vayomer Amelech Sh'al ata ben mi ze, ¿este quién es? וכשוב דוד מהכות את הפלישתי, ויקח אותו אבנר ויביאהו לפני שאול, וראש הפלישתי בידו, viene ya con la cabeza de Goliat. ויאמר אליו שאול: בן מי אתה? ¿Tú quién eres? Anar, tú eres un jovencito. Pero ya tocaba para él, ¿no? Ya tocaba David en ese entonces para Shaul. O sea, David le tocaba ser rey, pero No, pero le tocaba le tocaba el violín, sí, el arpa, sí. No, pero Saúl fue el que le dijo: voy a matar a Goliat. ¿Cómo no lo reconoce? Por eso, o sea, que lo siguieron menospreciando con todo lo que ya toca, violín, arpa, ya trajo la cabeza de Goliat, pero dicen: ¿este joven quién es? O sea, nadie le quiso dar importancia, crédito. Y luego, peor. Cuando las mujeres empezaron a cantar a David, las mujeres sí reconocieron: Vatanena Nashim Sachakot Atomana Ika Shaul Ba'alafa David Beribebotav Vayichar le Shaul Meod Vayera Beinav Adavar. A David no le pareció a Shaul no le pareció para nada, se enojó. Vayehi Shaul oyen et David me'ayom ha'u va'ala. Entonces empezó un odio desde Shaul hacia David a partir de ese día. También estuvo enfermo David Amelech, porque usted Sí. no pasó la enfermedad. Sí. No Sí. le calentaban las cobijas. Sí, no, había muchas cosas. Vamos a ver. Ahora, Shaul le había prometido a David a su hija, ¿verdad? Darle pues. Vamos a ver cómo le dio la hija. Vayomer Shaul el David: Inei biti agdola Meirab. Aquí está mi hija mayor, se llama Meirab. En Perek Yudchet, Sefer Shmuel Aleph, Perek Yudchet, Pasuk Yudzayin. Inei biti agdola Meirab, ota etel lecha leisha. Te la voy a dar. ¿Qué mejor? Ahora sí va a ser importante, porque va a ser el yerno del rey.
Pero la condición es de que tú seas valiente y que tú lleves las guerras contra los enemigos. ¿Por qué lo hizo Shaul? Dice el mismo Nabi Shaul Amar al Tei Adibo Tei Boyat Plishtim. Dice mejor que vaya a las guerras, que piense que va a agarrar a mi hija para que lo maten los Plishtim, para que no tenga que matar yo. David contesta y dice, ¿quién soy yo para ser yerno del rey? No me corresponde. Si yo soy la oveja negra de la familia, yo voy a ser el yerno del rey. Pero el rey le dijo, no te preocupes, sí te la doy, vete a hacer las guerras. ¿Okay? David fue, hizo las guerras. Llegó el momento donde se tenía que cumplir y darle a Merab a David. A la mera hora, en lugar de dársela a David, se la dio Shaul a otro hombre llamado Adriel Amejolati. Adriel Amejolati, así se llama. Amejolati es de Mejolá. Mejolá es un lugar, se llama Adriel. Pero imagínense la decepción, el sufrimiento de estar haciendo un esfuerzo porque sabe que le corresponde algo y a la mera hora se la van a dar a otra persona. ¿Quién se la dio? Adriel Amejolati. Entonces, ya que no le dieron a Merab, le dijo a Saúl, no te preocupes, tengo otra hija, se llama Mijal, te voy a dar a Mijal. Pues ya, igual cumplo con él. Pero ahora la condición es de que me mates 100 plishtim y me traes sus orlot. Su orla, o sea, este pellejo se quita en Brit Milá. Dice David, está bien. Bueno, por lo menos no va a ser Merab, va a ser Mijal. Fue y trajo no 100 orlot, sino fue a traer y trajo 200 orlot. O sea, mató 200 plishtim. ¿Qué mejor? Ya trae los 200 orlot y Baruch Hashem ya va a tener a Mijal. No puede disfrutar de esto, porque una vez se casa con Mijal, luego tiene que escaparse de la casa porque lo persigue Shaul. Así dice el pasuk en Perek Yudchet, final de Perek Yudchet de Shmuel. ויאמר שאול כה תאמרו לדוד אין חפץ למלך במואב כי ב100 orlot plishtim ינקם בו אויבי המלך. Nada más necesito 100 orlot de plishtim para que le dé a Mijal. Porque otra vez Shaul Hashab le apile David Biafeshtin dijo Shaul va a matar 100 plishtim. Lo más seguro es que ellos lo matan antes que él los mata a ellos. Ya para una vez por siempre deshacer de él. ויגידו עבדיו לדוד את הדברים האלה וישר הדבר בעיני דוד. David dijo está bien, acepto el reto. ויקום דוד וילך הוא ואנשיו ויך בפלישתים 200 איש. הוא mató 200 personas. ויבא דוד את אורלותיהם וימלאום למלך להתחתן במלך ויתן לו שאול את מיכל ביתו לאישה. Ya le dio a Mijal. Ya Baruch Hashem sí. Pero וירא שאול וידע כי השם עם דוד ויוסף שאול לירוא מפני דוד ויהי שאול אויב את דוד כל הימים. Entonces hizo más enemigo, más odio contra David porque no puede, por más de que quiso matarlo, que muera con Plishtim, no puede. Ahorita tuvo que darle a Mijal. ¿Cuál es la continuación? Perek Yutet al principio. וידבר שאול יונתן בנו ואל כל עבדיו להמית את דוד ויונתן בן שאול חפץ בדוד מאוד. Entonces ya empieza a planear matar a David ya en forma directa. Y ahí es donde, cuando se le avisó a David que Shaul lo quiere matar, se escapó, lo mandó por la ventana a Mijal para que se escapara. Entonces no pudo ni siquiera disfrutar de la vida con Mijal que tanto esperaba. Se escapa. Ella lo baja por la ventana y él se escapa. ויקום דוד ויברח ביום ההוא מפני Shaul. ¿Y a dónde va? Se escapa de Shaul y va, o sea, por un lado se escapa, Shaul está atrás. ¿Y quién está adelante? Pues los Plishtim. ¿A dónde llegó? Vayavó el Achish Melech Gat. Achish, el rey de Gat. Gat es el mero lugar de Plishtim. Acaba de matar David a Goliat, que es el rey de los Plishtim, y tiene que el pobre correr para escapar de un enemigo, para caer en las manos de un peor enemigo. ¿Qué hace David para que no lo matara? Se hace loco. Si esto recuerda un poco lo que pasó en
en la Segunda Guerra Mundial. Los judíos escaparon de Hitler y cayeron en las manos de Stalin. Entonces, Oili Mitzri, atrás tengo a Hitler, por adelante tengo a Stalin, no hay dónde escaparse. Nada más que entre las dos malas opciones, el menos mal era Stalin, porque algunos más se podían sobrevivir en Siberia, pero podían sobrevivir. Entonces, ¿qué hizo David para que no lo matara Achish? Se hizo de loco. Vayasem David et advarim haele bilbabo, vayar meod mipnei Achish melech Gat. Con mucho miedo llegó allá. וישנו את העמו ביניהם ויתהולל בידם על דלתות השער ויורד ירידו על זקנות. Tuvo que hacer señas de loco, hacer que le caiga saliva sobre la barba, actuar como loco, haciendo, humillarse con tal de que digan, bueno, esto ya es un loco, no. Hay un mismo que habla de eso, ¿no? ויאמר אחיש אל עבדיו הנה תראו איש משתגע למה תביאו אותו. Todo el mundo decía, ahí está David para que lo mates, pero cuando vio a Achish dice, no, eso es un loco, ¿para qué me lo traen? Ni siquiera le dio importancia. Hazar meshugaim anochi, ¿que acaso me faltan locos aquí que me traen uno más? Que abetem zel ishtagea alay, azey avuelve, y esto me lo quieren traer, yo para qué lo necesito. Y así se salvó David, pero imagínense a qué nivel tuvo que bajarse para salvarse la vida. La historia de Nov, Ira Kohanim, en una de sus rutas de escapatoria llegó a la ciudad de Nov. En la ciudad de Nov se encontró con Ahimelech, el Cohen principal de la ciudad, y Ahimelech le ofrece una espada para defenderse, y ahí está Doeg Adomí, y Doeg, un delator, va y se lo cuenta a Shaul, y Shaul manda a matar a toda la ciudad de Nov. David, para el resto de su vida, vive con conciencia de que por su culpa murieron tantas personas en la ciudad de Nov. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la culpa que él tiene? La culpa es de que ¿por qué no tuve cuidado a que no me viera nadie? Que Doeg no me esté viendo, porque debía yo de pensar que Doeg al ver esto puede creer que Ahimelech me está ayudando y puede ir a decírselo a Shaul. A tal grado que la Gemara en Masejet Sanedrin dice así: Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, אלמלא לא נשתייר אביתר לאחימלך בן אחיטוב, לא נשתייר מזרעו של דוד שריד ופליט. La ciudad de Nov se mató a todos, menos una sola persona, un niño, un Eviatar, el hijo de Ahimelech que se salvó. Y dice la Gemara, si no se hubiera salvado este Eviatar, tampoco se hubiera salvado de la casa de David ni una sola persona. Atalia, en un momento más adelante, mata a toda la familia, los descendientes de David, y se salvó un solo niño, Joash, si no mal recuerdo, y dice la Gemara que esto era Midá que negue Midá. Por David murieron todos los de Nov, menos uno, también por eso David perdió todos los descendientes, menos uno. ¿Cómo se llamaba ya? Joash. ¿Por qué? Porque tiene algo de que ver con lo que pasó, aunque sea que él no hizo nada. Al contrario, era pasivo en todo este asunto. O sea, él vino allá y le ayudaron. ¿Y qué culpa tiene que Shaul decidió matar a la ciudad? Pero estuvo involucrado. Y David tuvo en conciencia, sufrió toda su vida, de que por culpa de él llegaron a ser asesinados todos los Kohanim de esta ciudad. David llega a escaparse a un lugar que se llama Keilah, donde él ayuda a esa ciudad a hacer una guerra contra Plishtim. Así cuenta el Naví Perek Chav Gimel. וילך דוד ואנשיו קהילה וילחם בפלישתים וינהג את מקניהם ויך בהם מכה גדולה ויושע דוד את יושבי קהילה. ¿Qué más? ¿Qué mejor? David viene y les ayuda a vencer a los Plishtim y salvarlos. ¿Y cuál fue el pago que le hicieron a Shekeila? Ir con Shaul a delatar que ahí está David. Luego dice, Vayugad le Shaul, Kiva David Keila. Y lo mismo sucede en otro lugar llamado Midbar Zifim.
A donde va, él ayuda y la reacción es que lo tratan de entregar en manos de Shaul. Ya, Baruch Hashem llega a un momento de alegría. Está perseguido desde niño, es la oveja negra de la familia, ya de grande, perseguido por Shaul. Todo el tiempo no tiene un momento de tranquilidad, pero ya llega un momento bueno, donde ya no lo persiguen. Un día donde ya, a lo mejor ahora lo van a nombrar como rey, pero ese día de tanta alegría, donde ya sabe que ahí ya van a dejar de perseguir. Ese día es un día de mucha tristeza para David, porque es el día donde se pone en luto por Shaul y Jonatán, que murieron en la guerra, y Jonatán para él es más que un hermano. Y así fue toda su vida. Los momentos de máxima alegría se le convierten en momentos de tristeza. El día que iba a casarse con Mirab, se la dan a otra persona. El día que se casa con Mijal, se tiene que escaparse. Y entonces también fue dada a Palti Ben Laish, también se la dieron a otra persona. Venció a Goliat. Ese día que logró vencer a Goliat, empezó a ser perseguido por Shaul. Y cuando fue ungido como rey, ya aceptado con el pueblo por el rey, ese día se está llorando por Shaul y Jonatán. David Amelech tiene varios hijos, entre ellos Tamar y Amnón, y sabemos lo que pasó entre ellos. ¿Cómo se llamaron? Tamar y Amnón, o Amnón de Tamar. Amnón viola a Tamar y Absalom mata a Amnón, Absalom otro hijo. El hermano de Tamar. Y luego Absalom mismo se rebela contra David, de manera que David tiene que escaparse de la capital de Jerusalén, de la ciudad donde está reinando. Shimi ben Gera maldice a David, y David lo único que pide es a su gente: si llega un momento donde logramos agarrar a Absalom, por favor no me lo vayan a matar, nada más esto le pido. Y hasta eso no se le obedece. ¿Quién fue Absalom? Absalom, otro hijo de David. No lo obedeció y lo mataron. Y lo mató Joab. Se enredó, pero ahí cuando se enredó, Joab Ben Tzruya lo mató. O sea, hasta eso no se le respetaron a David. Pero perdón, Tamar era su hija realmente. Entonces era un momento donde podría estar en alegría. Se acabó la revolución contra él. Ya no hay quien lo persigue. Pero hasta eso no podía festejar porque tuvo que estar en luto por su hijo Absalom. No hay un momento donde, aunque sea que ya hay situaciones que merecen alegría, hasta eso no puede festejar, no puede estar en alegría, porque siempre viene acompañado con dolor y con tristeza. ¿Quién mató a Absalom? Joab Ben Tzruya. Joab Ben Tzruya era el jefe del ejército de David. ¡Qué alegría! Ya se acabó la revolución, ya no lo persiguen, ya puede regresar a su lugar. Pero no puede porque mataron a Absalom contra su voluntad. ¿Y Shimi Ben Gera por qué? ¿Ah? Shimi Ben Gera era su hijo. Sí, porque la gente quiere... ¿Quién No, era? Shimi Ben Gera, es que dijo Shimi Ben Gera. Shimi Ben Gera maldijo a David porque él era del equipo de Absalom. De Shaul, vino de Shaul. Es Benjamín de Shaul, pero cuando Absalom hizo la revolución, David tuvo que salir, Shimi lo estuvo maldiciendo. Y luego viene Sheba Ben Bichri, en Shmuel Bet Perek Chaf. Cuenta el Naví, Besham Nikra Ish Belial, Ushmo Sheba Ben Bichri, Ish Yemini, también de la tribu de Benjamín. Shmuel Bet Perek Chaf. Vaitkah Bashofar Vayomar, En Lanu Chelek Bedavid Velo Nachalá Ben Ishai. También trató de hacer revolución contra David, mandó a llamar a todos: no somos parte del reino de David. Vayal Kolish Israel, Najarei David, Ajarei Sheba Ben logró, era un hombre que tenía mucho poder de convocatoria y logró jalar con él mucha gente contra David. O sea, no hubo un día tranquilo en el reinado de David. 3 años de hambre, de hambruna en Eretz Israel, año tras año. Y cuando él le pregunta a Dios por qué es, le dicen porque al Givonim, que perdieron su Parnasá cuando Shaul mató a Nob, y al Shaul Shalom Ispat Ka'alajá.
Y así pasa de una situación hacia otra situación. Cuando llega ya al final de su vida, ya son momentos donde uno ya busca un poco de tranquilidad. Ahí le viene otra revolución de otro hijo, Adonijah ben Hagit, que hace una revolución también contra David. O sea, no hay un día bueno, un día tranquilo, un día donde puedes disfrutar de si soy el rey, tengo el poder y estar viviendo como las leyendas de los reyes. ¿Ah? ¿Adonijah también quería ser rey? ¿Cómo? Sí. Sí. Todo esto porque Natán el profeta le dijo que iba esto por lo de Bathsheba. Así es. Mientras todos estos sufrimientos, ¿a qué se dedica David? Al estudio de la Torah. Estudio de la Torah sin descanso. Así cuenta la Gemara Masejet Brajot, de qué manera estudiaba David, de que se levantaba a medianoche, se despertaba y se ponía a estudiar Torah. O sea, a pesar de que el cuerpo sufría, el cuerpo estuvo aquí, pero la mente no estuvo aquí, estuvo conectado con Dios. Aún inclusive, cuando estaba en juntas de reyes, como rey de Israel, tenía que participar en juntas regionales de los reyes de la región, de vez en cuando. O sea, más o menos como la ONU de ese entonces. ¿Qué se habla en estas juntas? Pues las tonterías que hablan los reyes. Yo sé, de sus vanidades, de las cosas, de sus fiestas, de sus logros materiales, etcétera. David, ¿qué hacía? En estos momentos estudiaba Torah. Entonces, él mismo dice en Teilim, Adabra beidoteja neged melachim velo evosh. Aunque estaba yo con otros reyes, ellos hablaban de la política, de poder, de viajes, qué sé yo. Y él Adabra beidoteja, yo seguía ahí como aislado, estudiando Torah, velo evosh, sin vergüenza. O sea, todo el mundo se estaba burlándose de él. Y él seguía con lo suyo. Mizmor le David, beborjo mipnei Absalom beno. Así dice capítulo 3. Por ahí, 3, 4. Beborjo mipnei Absalom. Cuenta la Gemara, Mizmor le David. Pregunta la Gemara, Mizmor le David. Kiná le David mi baile. O sea, canto de David cuando escapa de Absalom, debería de ser un lamento que cantar. Y cuenta la Gemara, Amar David ifnei HaKadosh Baruch Hu. Yo tenía miedo, dice David, que cuando tú me dijiste que Ra'a tavo aleja mitoch beiteja, y ni mekim aleja Ra'a mitoch beiteja. Así le dijo Hashem a David. Te voy a mandar un mal que va a salir de tu propia casa. Por el pecado que hacía con Bathsheba. Tenía miedo que un esclavo de mi casa se va a rebelar contra mí. Pero ahora que veo que es mi hijo, ya estoy contento y por eso canto. ¿Cómo? Entonces, Pshat en la Gemara, si un esclavo se rebela, es capaz de matarme. Pero un hijo, aunque se está rebelando contra mí, seguramente no me va a matar. Por eso ya estoy contento y se estoy agradeciendo. Eso es una explicación, pero hay otra. Esto se parece, dicen los sabios, a un hijo que se comportó mal y hizo enojar a su papá. Y el papá lo corrió de la casa y le dijo, mira, ya no, vete de aquí. Y quiero decirte, vas a salir de aquí de la puerta y vas a llegar a la esquina de la calle. Va a llegar una persona y te va a dar un golpe muy fuerte. Y esto va a ser la señal de que todavía tengo interés en ti. Pero si no viene, esto para que sepas que ya no me interesa, ya no quiero volver a verte. Y el hijo sale de la casa, llega a la esquina y se acerca a la esquina y tiene mucho miedo. Miedo del golpe que le van a dar. Pero tiene más miedo del golpe que no le van a dar. Porque si le van a dar va a doler, pero ese dolor va a pasar. Por lo menos va a saber que el papá todavía está interesado en él. Pero si no le pegan, ahí está completamente perdido, abandonado en el mundo, ya nadie tiene interés en él. Lo mismo dice David Amelech. Yo tenía miedo de que iba a venir una Ra'a mitoch beiteja, un Eved, un esclavo que iba a rebelar contra mí, que es un mal, un castigo natural, normal. No es fuera de lo natural que un esclavo haga una revolución contra el rey.
Y por lo tanto, si hubiera sido ese el castigo, eso hubiera sido una señal de que Dios ya me abandonó y me dejó sujeto a los hechos de la naturaleza. Pero ahora que veo que vino algo no natural, que un hijo se rebeló contra mí, eso a fuerza debe de ser la mano de Dios. Esto no es por abandonarme, sino al contrario, por estar ocupado en mí. Ok, me da lo que me corresponde, muy doloroso, pero Dios está ocupado en mí. O sea, David Amelech puede sufrir y ver dentro del sufrimiento el gran beneficio, el gran privilegio. Es una forma de ver el holocausto, que con todo el dolor, cuando mucha gente pregunta ¿dónde estuvo Dios en el holocausto? Yo siempre les digo, la pregunta debe ser ¿dónde estuvo el ser humano? Ahí donde no se vio la humanidad. Pero Dios ahí estuvo, porque no fue algo natural. Si hubiera sido una cosa que se podría explicar en forma lógica, podrías preguntar dónde estuvo Dios. A lo mejor Dios abandonó y dijo, no quiero ocuparme en cuidarlos. Pero como fueron las cosas de manera que no hay explicación lógica, completamente fuera de cualquier contexto natural, no es normal, no es algo que que cabe dentro del entendimiento humano, eso es la mejor prueba que ahí estuvo Dios. Y con todo el dolor, es como si llegas a la esquina y te dio un golpe terrible, pero sabes que ahí viene de tu papá y tu papá todavía está interesado en ti. Hashem, Marabut Sarai Rabim Kamim Alay, Kvodi Umerim Roshi, dice David Amelech. ¿Cuánta gente se han levantado contra mí? Pero esto mismo, que tantos se han levantado contra mí, que tantos me han perseguido, esto mismo me ha ayudado a levantar la cabeza, porque sé que Dios me quiere, Dios está interesado en mí en todo momento y no me ha abandonado. David Amelech, dicen nuestros sabios, o sea, no lo dicen, pero lo dicen. Cuando dicen Hillel mechayevet ha'aniim, Revi mechayevet ha'ashirim, o sea, que Hillel lo compromete a todos los pobres, Revi compromete a los ricos, Yosef compromete a todos los que tienen gran yetzer hara o grandes tentaciones. David Amelech, aunque no lo dice la Gemara, pero eso es lo que se deduce de ahí, compromete a todos los que sufren, que no hay nada, nos comprueba que no hay nada que puede separar entre el hombre y Dios. Como dice en Shir HaShirim Shlomo HaMelech, Maim Rabim lo yuchlu lechabot et ha'ava. Este amor, gran amor que existe entre Dios y el ser humano, ninguna cantidad de agua puede apagar este fuego cuando el ser humano realmente le interesa este fuego de amor. Puede pasar entre uno y Dios las peores cosas, pueden llegar a tocar a la persona las peores situaciones, y tiene capacidad de sentir igual unido con Dios, no solo de no tener quejas, sino al contrario, sentir que Dios le ha mandado puras cosas buenas. ¿Por qué? Porque vino de la mano de Dios, y el hecho que vino de la mano de Dios ya no importa qué es, y esto es el mejor regalo. Achto b'chesed irdefuni kol yemei chayai, shivtecha u'mish'antecha heima yenachamuni. No solo tu bastón para apoyarse, sino tu shevet, el mismo bastón que se usó para pegar, también como es tuyo, esto es mi gran consuelo. Esto es un pequeño recorrido sobre las historias difíciles de David Amelech, y que de hecho todo Sefer Tehilim, está casi todo el libro girado alrededor de esta idea de poder sentir la alegría por estar cerca de Dios, aun cuando Dios te manda cosas que a lo mejor no te gustan, a lo mejor que lo consideramos como sufrimiento. Pero David nos enseña cómo puede uno estar en situaciones donde ni siquiera siente que es un sufrimiento. Sobre esto hay un comentario que hace Rav Shach sobre el pasuk en Parashat Beshalach. El pasuk dice, Hashem promete a Am Israel, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאך. Toda la enfermedad que hubo en Mitzrayim, refiriéndose a las plagas, no te van a tocar a ti. Esta enfermedad no te va a tocar. ¿Por qué? כי אני השם רופאך, porque yo soy tu médico. Y preguntó a Rav Shach, si ya prometió que no va a llegar la enfermedad, ¿para qué me tienes que decir que él es el médico? El médico se necesita cuando hay enfermedad. Entonces puedes decir, bueno, te vas a curar de todas las enfermedades porque yo soy un muy buen médico y yo te voy a atender. Pero si dice que ni siquiera nos van a llegar
a tocar las enfermedades. ¿Para qué necesitamos el médico? Nunca vamos al médico si no somos enfermos. Así preguntó Rav Shach y contestó que en Mitzrayim habían dos sufrimientos. Sufrimiento de las mismas plagas que han atacado a los Mitzrayim. Esto era un sufrimiento terrible, pero había un sufrimiento mucho más grande. El otro sufrimiento era de que los Mitzrayim, cuando los atacaban, los afectaban las plagas, no tenían a quién dirigirse, con quién apoyarse, no tenían a quién recurrirse para sentir algo de apoyo. Normalmente cuando uno siente un sufrimiento, ¿qué hace? Empieza a llorar a Dios, aunque no tiene aquí con quién recurrirse, pero siempre hay último recurso, va con Dios, le llora, le pide y siente que se está un poco desahogando, siente algo de confianza, algo de tranquilidad. En Mitzrayim no había esto. Este sufrimiento de no poder ni siquiera recurrir con Dios, sentir algo de emuná, de que a lo mejor estos sufrimientos valen la pena, tienen sentido. ¿Por qué? Porque vienen de Dios, como David Amelech siente que con todo el dolor, pero sé que el golpe es una señal que papá me está buscando. Entonces encuentro Nehamá dentro de mí, un sufrimiento. Esto en Mitzrayim no existía. ¿Por qué? Porque no creían en Dios. Para ellos no existe Dios. Dice Hashem, ustedes, Am Israel, esta enfermedad de no tener a quién recurrirse y no sentir consuelo por saber de que los sufrimientos vienen de Dios, esto no van a sufrir. Con la majalá, esta majalá de sufrir por saber que estás abandonado y no hay quien te apoya, esta majalá de Mitzrayim no lo vas a sufrir. ¿Por qué? Lo asimaleja. ¿Por qué? Porque tú sí tienes alguien que está apoyando, que tienes en quién apoyarse, a quién recurrirse, si lo tienes, porque Kiani Hashem Rofeja. O sea, que cuando uno tiene un sufrimiento, si no cree en Dios, el sufrimiento se hace un sufrimiento doble. Sufrimiento por el mismo dolor y además, ¿dónde está el sentido? ¿Por qué? No hay nada de bueno que puede salir de esto. Pero cuando uno entiende que todo el sufrimiento viene de Dios, entonces entiende que con esto se está realizando la voluntad de Dios y es parte de una realización de la voluntad de Dios. Entonces algo de consuelo, algo de sentido tiene. Entonces se baja, se tranquiliza, se diluye un poco el sufrimiento. Y eso es lo que nos enseña David Amelech. David Amelech nos enseña que se puede llegar a un nivel más alto, que no solo se diluye el sufrimiento, sino que ni siquiera se siente que se está sufriendo. Hasta puede uno cantar en estos momentos por sentir que está recibiendo un regalo y no ni siquiera el sufrimiento. Pero ese es el nivel de David. Ojalá nosotros logremos tener un poco, aunque sea un poco, de estos niveles. Buen día.